Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Un silencio espeso, que no parecía ausencia de sonido, sino una decisión, como si la tierra misma hubiera aprendido a callar. El camino de tierra rojiza cortaba el valle como una cicatriz antigua, y allí, entre colinas suaves y árboles de copas pesadas, estaba la casa. Nadie recordaba cuándo fue construida, ni quién la levantó, pero todos sabían dónde quedaba. A esa curva del camino se le daba un nombre: la Vuelta del Hambre. Decían que quien se detenía ahí no seguía viaje. Carretas abandonadas, caballos sueltos, maletas abiertas, pero ni un solo cuerpo, jamás un cuerpo. Recuerdo bien el olor, no a podredumbre, sino algo demasiado dulce, como carne fresca cubierta de flores. Claro que había rumores, historias susurradas, pero solo cuando encontré el diario, solo cuando leí esas últimas páginas, entendí que hay familias que se alimentan de sangre y otras de silencio. Vi León por primera vez al caer la tarde. La luz dorada no lograba disimular la sensación de que algo allí llevaba demasiado tiempo sin moverse. Las colinas eran suaves, sí, pero el aire tenía una dureza antigua, una rigidez que solo se encuentra en lugares que aprendieron a esconder a sus muertos. En 1887, la ciudad era más una aldea que otra cosa, atrapada en el tiempo. Los viajeros que llegaban lo hacían por necesidad, nunca por voluntad. Caminos de tierra, sin patrullas, sin ley. Era común que alguien partiera sin saber si llegaría. Culpaban a los lobos o a los bandidos, pero a veces uno se preguntaba si la diferencia entre ambos no era solo el nombre, y a veces no eran lobos ni hombres. La posada en la que me alojé tenía velas en las ventanas y camas de madera que crujían con el viento. El tabernero tenía unos ojos hundidos, de esos que no preguntan nada, porque tal vez ya lo saben todo. Me advirtió: no sigas por San Damián después de la tercera curva. No explicó por qué, solo lo repitió. Fue entonces que entendí: había caminos que se evitaban, nombres que no se pronunciaban, familias que no se visitaban. León parecía quieta, sí, pero detrás de cada puerta había algo sellado con llave. Por las noches se escuchaban perros a lo lejos. De día, solo el crujir del sol sobre la madera seca. Y entre todo eso, una presencia, una sensación de ser observado por algo que nunca se fue. En esa época, el comercio era escaso. La mayoría sobrevivía con lo que cultivaba o intercambiaba. La llegada de un forastero era un evento. Las carretas traían telas, sal, libros, noticias y miedo. Sí, miedo, porque un viajero podía ser promesa o peligro. Algunos nunca llegaban a su destino, y nadie los buscaba, nadie preguntaba. El vacío se volvía silencio. El silencio, costumbre, y la costumbre era lo que mantenía viva a León, o al menos, en calma. Algunos decían que eran los campesinos quienes los hacían desaparecer. Otros, que había algo más profundo en los valles, algo que solo aceptaba a quienes ya eran parte del lugar. Lo ajeno era devorado. Fue por entonces que oí hablar de la curva. Un viejo cargador, sin mirarme a los ojos, me habló de un tramo del camino donde la maleza crecía más rápido. Decía que los caballos se detenían sin razón, que los cuervos no volaban por encima. Ese pedazo de tierra lo llamaban el vientre, un nombre extraño, hasta que ves la forma del valle. Realmente parecía un vientre hundido, envuelto por árboles cerrados como costillas. Allí todo desaparece, dijo. Los gritos, los pasos, las ganas de volver. Me reí entonces, pero cuando pasé por esa curva, lo entendí. Hay lugares donde hasta el tiempo duda, y León tenía más de uno. Los mapas de la época eran imprecisos. Ninguna carta marcaba con exactitud los caminos rurales. Era fácil desviarse, perderse y no regresar jamás. Muchos senderos se trazaban con base en relatos orales. Los más ancianos conocían atajos que evitaban ciertas zonas, aunque eso significara horas extra de viaje. Mejor llegar tarde que no llegar, decían. Pero en León esa frase era más conjuro que consejo. Quienes se atrevían a cuestionar quedaban al margen, como si el pueblo entero estuviera comprometido con proteger algo, o con no provocarlo.
porque en algunos lugares el pacto no se firma, se hereda, con tierra, con sangre, con miedo. Me inquietaba un detalle desde el primer día, la ausencia de autoridad. Sí, había un delegado, pero nadie lo veía. No había patrullas en los caminos más alejados. Era como si ciertas zonas estuvieran fuera del control de cualquier ley humana. Y lo más inquietante, a nadie parecía importarle, como si ignorar lo que ocurría fuera, en realidad, parte del acuerdo. Como si el pueblo supiera que había un precio por mantenerse en paz. Y el precio era no mirar, no preguntar, no intervenir. A veces, los lugares antiguos no necesitan reglas, solo silencio. Los registros de desapariciones eran casi inexistentes. Alguna anotación en los libros de la iglesia, un nombre tachado en una lista, una carta sin respuesta, pero nunca nada oficial, como si el tiempo se apresurara en borrar las huellas. León no quería recordar. En una de esas notas leí una frase que no me ha dejado desde entonces. No volvió, pero sí su caballo. Imagínalo, la silla manchada, las espuelas gastadas y el animal parado frente a la puerta de la casa, como esperando lo imposible. Aquello me heló la sangre, porque en León lo que desaparecía no era solo la gente, era la certeza de que alguna vez existieron. Recuerdo a una anciana muy delgada que tejía en su portal, con las manos temblorosas. Decía que los hilos guardaban historias y que cada nudo escondía un recuerdo que nadie más quería sostener. Le hablé de mi intención de visitar la hacienda cerca de la curva. Dejó de tejer, se quedó quieta unos segundos y luego dijo: «Si oyes pasos detrás de ti, sigue caminando, no te des vuelta». No lo dijo con miedo, sino con tristeza, como quien ha visto lo suficiente para no dudar nunca más. Y en León, no dudar era la única forma de seguir vivo. La naturaleza también parecía distinta en aquel lugar. Los árboles cerca de la curva eran más densos, los troncos más torcidos, las sombras más largas. Incluso al mediodía, las aves sobrevolaban, pero no se posaban. Y el sonido era como si el bosque tuviera dos corazones, uno superficial, hecho de hojas y viento, y otro más profundo, invisible, un suspiro subterráneo. Y cuando caía la noche, el silencio pesaba sobre los hombros, pesaba tanto que te hacía acelerar el paso, o detenerte por completo. Algunos se detenían, y nunca más continuaban. Me quedé en León 7 semanas. 7 semanas oyendo relatos a medias, 7 semanas viendo cómo la gente bajaba la mirada al mencionar el camino, 7 semanas observando rostros que cargaban secretos como parte del cuerpo. Nunca vi a la familia en persona, solo oí de ellos. Decían que vivían en una propiedad aislada, heredada, comprada, tomada. Nadie sabía con certeza, pero todos sabían esto: a esa puerta no se llamaba. Y si alguien se acercaba demasiado, era la última vez que se escuchaba su nombre. Vi su casa por primera vez desde lejos. Estaba rodeada por un seto retorcido, como si la propia vegetación intentara impedir la entrada o esconder lo que había dentro. La estructura parecía demasiado vieja para seguir en pie, y sin embargo, resistía. Con tejas partidas, ventanas tapiadas con tablas y un pórtico amplio, desproporcionado para una familia cualquiera. Algunos decían que habían llegado hacía décadas, de otro país. Otros, que ya estaban ahí antes de que existiera el camino. Nadie sabía su verdadero apellido, solo los llamaban los de la ladera. La casa se alzaba en un terreno alto, siempre cubierto de neblina, incluso en los días secos. Una vez me acerqué, solo para mirar. Vi a una mujer en la puerta, inmóvil, observándome desde la distancia. Su mirada parecía reconocer algo en mí que yo aún no comprendía. La familia, según los rumores, tenía 5 miembros. Un hombre alto y delgado, una mujer de cabellos grises hasta la cintura, 2 niños siempre en silencio y un anciano que casi nadie había visto. Pero cada testimonio era diferente. Algunos afirmaban que el anciano había muerto años atrás, otros que nunca envejecía. Decían que los niños no crecían, aunque los años pasaran. Siempre los mismos rostros, los mismos vestidos,
demasiado limpios para una casa tan sucia. Nadie sabía de dónde sacaban comida. La tierra alrededor era seca, estéril, caliza, y aún así, siempre salía humo de la chimenea. Nunca compraban, nunca pedían, solo observaban, desde lejos, como si esperaran algo, o a alguien. Busqué registros, rebusqué en los archivos de la parroquia, los libros del registro civil, incluso en reportes de la Guardia Rural. No había certificados de nacimiento, bautismo, matrimonio, ni defunción ligados a ninguno de ellos. El apellido cambiaba cada vez que aparecía, incluso los apodos variaban. En una anotación antigua, con letra temblorosa, encontré una frase que no me dejó dormir durante días. Comen en la oscuridad y entierran al amanecer. Sin fecha, sin firma, estaba allí, entre notas de tierras y herencias, como una advertencia de alguien que había visto demasiado y sobrevivido solo lo justo para escribirla. Aquello me confirmó lo que ya temía. Esa familia no era como las demás. Tal vez nunca lo fue. Hablé con los vecinos o con los pocos que quedaban. Muchos se habían mudado. Los que seguían allí hablaban poco. Un labrador de mirada opaca y voz lenta me contó que una vez vio a una de las niñas en el monte, cerca de una vereda donde un viajero había desaparecido días antes. Estaba de pie, descalza, con su vestido blanco, demasiado blanco. Observaba fijamente un punto en el suelo donde no había nada, pero él juraba haber oído un sonido, un gemido ahogado. Cuando parpadeó, ella ya no estaba. No era gente, dijo, era hambre. No me miró mientras hablaba, solo escupió al suelo y volvió a su casa, como si nombrarlos fuera suficiente para atraer algo que siempre estaba escuchando. Una historia se repetía con variaciones, como ley susurrada. Un viajero exhausto pidió agua en esa casa. Lo recibieron con cortesía, decían. Comió, descansó y nunca más se lo vio. Años después, un pastor encontró su bastón en el arroyo, bajo la propiedad, aún intacto, grabado con sus iniciales, pero nadie pudo probar nada. Cuando los interpelaban, los de la ladera solo sonreían, sin sorpresa, sin nervios, como si ya hubieran escuchado lo mismo tantas veces que dejó de importar. Y lo más extraño, quienes lo señalaban desaparecían o se marchaban del pueblo poco después. La familia no. Permanecía, como la piedra, como la plaga. Volví a la casa una mañana nublada, buscando pruebas. Llevé una cámara, una libreta y valor prestado. Me quedé en el camino, observando desde lejos. Las ventanas estaban abiertas por primera vez, y dentro no se veía a nadie, pero lo sentía. Alguien me miraba. El viento se detenía al llegar cerca de la verja, y el olor era a caldo, a especias, a carne cocinándose, dulce, denso, demasiado espeso para ser de res, un aroma que se pegaba a la garganta. Algo me decía que me fuera, pero me quedé. Fue entonces que escuché el crujido, como huesos partiéndose. No vi a nadie, pero lo juro, el sonido venía del suelo, como si la tierra se estuviera alimentando o devolviendo algo. Pregunté por ellos a un sacerdote local. Dudó, respiró hondo y me contó que una vez, en confesión, un viejo del pueblo murmuró algo sobre un rito. Dijo que la familia no era de aquí, no en sentido geográfico, sino esencial. Venían de un lugar donde la carne no tiene valor, solo el miedo. Se alimentaban de lo que el miedo deja en los huesos. Así lo dijo, del miedo que queda en los huesos. El padre lo escribió, escondió la nota y nunca más habló del tema. Murió meses después, en circunstancias poco claras. La parroquia cerró por un tiempo. Las campanas dejaron de sonar, como si hasta el sonido tuviera miedo de despertar algo que aún duerme entre las colinas. En 1886, un niño desapareció en el pueblo. Se llamaba Tomás. Tenía 8 años. Lo vieron por última vez cerca del límite de la propiedad de esa familia. La búsqueda duró 3 días. Solo hallaron su gorro, empapado, sin sangre, colgando de una rama. Las autoridades archivaron el caso como ataque animal,
Pero los vecinos sabían, lo sentían, nadie se atrevía a acusar. El miedo no dejaba. Una mujer, madre del niño, se ahorcó pocos días después, y en la pared de su cuarto con carbón, alguien escribió: comen como humanos, pero no lo son. Ninguna otra casa fue marcada, solo la de ella, como advertencia o castigo. Comencé a evitar ese camino. Evitaba soñar con esa casa, pero venía igual, en sueños sin color, donde todo era lento. La casa aparecía a lo lejos, en lo alto, con sus ventanas como ojos vacíos, y alguien, siempre alguien me esperaba en el pórtico. A veces el anciano, a veces la niña, pero lo más aterrador era la sensación de haber estado allí antes, como si mi historia, de alguna forma, ya formara parte de ellos, no como víctima, ni como visitante, como parte de algo más antiguo, algo que solo finge haberse ido. Despertaba con sabor a hierro en la boca, y la certeza de que lo peor aún no había empezado. Todo cambió el día que vi al anciano. Estaba parado detrás de la casa frente a una fogata baja, girando trozos de algo en espetones curvos. Su piel era fina como papel, casi transparente, y sus ojos no reflejaban nada. Me escondí entre los arbustos, sintiendo el corazón golpearme las costillas. Él no se movía, solo giraba la carne. Cantaba en voz baja, una melodía que no reconocí, pero que me erizó la piel. Era como un lamento hecho de voces antiguas, voces que no querían ser recordadas. Cuando levantó el rostro, miró directo hacia mí. No parpadeó, no sonrió, pero supe, en ese instante, que ya me había visto. Todo comenzó con un nombre tachado en el libro de la posada. Una línea gruesa, hecha con prisa, cubría la última entrada de junio. El nombre abajo permanecía: Vicente Torres, comerciante de telas. Había salido de Astorga rumbo a León, pero nunca llegó. Su carreta fue hallada volcada entre los matorrales, a pocos kilómetros de la curva. Los caballos aún estaban atados, vivos, famélicos, las maletas abiertas, pero no saqueadas. El dinero seguía allí. Nada tenía sentido, excepto una cosa: un paño manchado, atado con un nudo tenso. Dentro, dientes, 7, humanos, de alguien que probablemente aún respiraba cuando los arrancaron. No había sangre, no había rastros, solo el eco de algo que jamás debió ser escuchado. Vicente fue el primero que investigué, pero no fue el primero en desaparecer. Los relatos anteriores eran dispersos, perdidos en cartas viejas, rumores, notas sin firma. Un vendedor ambulante, un errante, un forastero, todos con un mismo destino: la nada. Todos desaparecían entre estaciones, cuando el camino estaba más seco, el cielo más limpio y el silencio más profundo, como si alguien o algo supiera cuál era el momento ideal para que nadie sospechara de una demora. Algunos dejaban señales mínimas: una rueda rota, una bota extraviada, un pañuelo colgando de una rama. Otros, nada, absolutamente nada, como si la tierra los tragara, o algo debajo de ella. Los casos se hacían más frecuentes, pero no el escándalo. León vivía bajo un pacto mudo. Cada vez que un nombre desaparecía, las campanas de la iglesia sonaban, pero no en señal de duelo. Era una advertencia, un recordatorio. Las familias cerraban ventanas, los perros callaban, las tiendas bajaban las cortinas antes de tiempo. Una ciudad que había aprendido a ocultarse dentro de sí. Empecé a registrar todo: fechas, nombres, ubicaciones, y el patrón se reveló. Casi todos habían pasado por la zona de la ladera, cerca de la casa. Un dato repetido, pero jamás confirmado. Los que se acercaban demasiado a la verdad desaparecían también. Hubo un caso que marcó al pueblo con un silencio más espeso que nunca. Una comitiva de 3 personas, 2 hombres y una mujer, provenientes de Lugo. Venían por asuntos de tierras, gente con poder, protección y rutas claras. Desaparecieron al tercer día de viaje. No hubo señales de lucha, nada de sangre, pero algo quedó. Uno de los caballos regresó solo, arañado, alterado. En su silla,
cosido con delicadeza, un retazo de tela con un mensaje dentro, sin firma, solo una frase: el que más sabe, sirve primero. Nadie volvió a mencionarlos. Los documentos fueron retirados, y el silencio volvió a ser el idioma oficial. Algunos afirmaban que había trampas en los caminos, hoyos ocultos bajo hojas, cuerdas entre árboles para hacer caer a los viajeros. Pero nada de eso explicaba la desaparición total de cuerpos. Incluso los animales, cuando regresaban, venían distintos. Los caballos relinchaban por días. Los perros no comían, como si hubieran pasado por algo que no se puede nombrar. Los ojos de esas bestias eran otros, como si algo los hubiera atravesado, algo sin forma, pero con voluntad, algo que no deja cicatrices, solo vacío. Un leñador, borracho y amargado, me contó que una vez encontró una carreta detenida en medio del camino. Silencio total. Se acercó pensando en robar, pero al subir, los asientos estaban vacíos, aún tibios, como si sus ocupantes acabaran de irse, sin huellas, sin rastros en el monte. Lo que más lo perturbó fue lo que halló dentro de una bolsa en el rincón: un espejo roto, con sangre seca escurriendo por el marco, y una foto antigua. En ella, un niño, y en el reverso, con caligrafía cuidada, para recordar el sabor. Nunca más volvió a ese camino, ni volvió a dormir sin una vela encendida. Algunas familias evitaban el sendero principal. Preferían veredas largas, empinadas, llenas de riesgos naturales, con tal de no pasar cerca de la ladera. Las desapariciones ya eran tantas que los ancianos comenzaron a repetir frases como rezos: si debes pasar por allí, no te detengas, no mires, no pienses, como si hasta el pensamiento pudiera invocar lo que vivía en esas tierras. Y lo más aterrador era que todos decían lo mismo, las mismas palabras, como si alguien o algo se las hubiese enseñado, como si León hubiera sido educada por el miedo. No solo desaparecían viajeros, también vecinos, gente de los alrededores, los que vivían muy cerca, los que decían lo indebido. Un joven se jactó de que entraría a la propiedad y lo filmaría todo. Nunca regresó. Su hermano halló la cámara tirada en el barro, sin cinta, limpia, demasiado limpia, como si alguien la hubiese limpiado y dejado allí a propósito. Un aviso, un mensaje o una invitación. Después de eso, nadie más intentó grabar nada. El silencio volvió, pero la sensación de ser observado nunca se fue. En las noches más quietas, algunos decían oír gritos apagados viniendo del valle. No eran gritos de dolor, eran gritos interrumpidos, como si alguien intentara pedir ayuda y algo más profundo se lo tragara. Un sonido húmedo, denso, una respiración que absorbía el aire. Muchos decían que era el viento, pero quienes vivían cerca sabían, eso no era viento. Y el miedo tiene una frecuencia, una que el cuerpo reconoce y no olvida. Por eso, esas noches, las velas ardían hasta el amanecer, como si la luz pudiera proteger, o fingir que lo hacía. El último caso que registré antes de marcharme fue el de una mujer que vendía hierbas en el mercado. Se llamaba Esperanza. Tenía carácter fuerte, pero nunca llegó al pueblo. Su canasto fue hallado intacto, las hierbas frescas, pero debajo de las hojas, un dedo humano, envuelto en cinta roja, con un anillo. En la parte interna del anillo, su nombre. Las autoridades cerraron el caso como ataque de animal. El pueblo hizo misa sin cuerpo. Yo empecé a hacer las maletas, porque entendí que en León, cuando alguien desaparece, nunca lo hace solo. Era como si supieran el momento exacto, no el día, no la hora, el instante. Ese punto invisible en que el viajero comienza a dudar del camino, cuando la sed aprieta, el caballo se agota y el cansancio silencia el instinto. Era justo ahí cuando actuaban, siempre después de la tercera curva, siempre cuando no quedaba nadie cerca. No había trampas visibles. Ninguna trampa deja rastros tan limpios. Era como si algo se acercara sin sonido, sin apuro, y simplemente desapareciera con la persona. Los de la casa conocían el aislamiento.
Sabían lo solitario que era ese trayecto, y sabían, mejor que nadie, el poder del hambre. No solo la suya, también la del otro. El hambre de agua, de sombra, de voz humana. Ellos ofrecían todo eso. Y luego, el vacío. Empecé a notar los pequeños rastros, cosas que parecían accidentes pero que, juntas, dibujaban un patrón. Un botón cosido con hilo oscuro, un trozo de carne entre las tablas del pórtico, una huella vuelta hacia atrás, como si alguien hubiera querido regresar, pero no del todo. Nada era evidente, nada llamaba la atención al primer vistazo, pero si mirabas con calma y con los ojos abiertos, comenzabas a entender. No eran descuidados, eran meticulosos. Sabían borrar sin desaparecer, ocultar sin enterrar, dejar ausencias con textura. Y cuando uno siente la ausencia como un hueco debajo de la piel, ya es tarde. Las víctimas no gritaban. Ese era el detalle más inquietante. Nadie pedía ayuda, ni un susurro. Era como si el contacto inicial fuera silencioso o hipnótico. Un anciano sugería que usaban hierbas, vapores, para adormecer. Otros decían que su sola presencia generaba una especie de somnolencia, una bruma mental, como si el cuerpo reaccionara pero la mente se apagara. Aquellos que casi escaparon, muy pocos, repetían la misma frase. Sabía que no debía, pero entré, como si algo los atrajera desde dentro, más fuerte que el miedo, más íntimo que el instinto. La casa misma era una trampa. El portón no crujía, el suelo no hacía ruido, la puerta se abría sola con el viento, pero nunca se cerraba. Y el olor, ese olor, siempre el mismo, carne cocida, especias amargas, algo que recordaba la infancia y causaba rechazo al mismo tiempo. Decían que, una vez dentro, la luz cambiaba, se volvía ámbar, espesa, como si el tiempo se deformara. Muchos no sabían cómo habían entrado, solo despertaban en el camino, descalzos, sin pertenencias, sin recuerdos, y con ese sabor metálico en la boca. Siempre ese sabor, como si algo les hubiera sido arrancado, no del cuerpo sino del alma. No usaban armas, al menos no convencionales, nada de cuchillos, hachas o revólveres. Lo único que aparecía eran utensilios de cocina, afilados, antiguos, con olor a sangre seca. La violencia no era visible, era ordenada, ritual. Un viajero que escapó relató haber oído voces mientras era llevado. 3 voces distintas repitiendo la misma frase: ya está listo. Luego perdió el conocimiento. Despertó desnudo, sobre paja, con un corte superficial en la pierna. No sangraba, pero algo le faltaba. No supo decir qué, como si lo hubieran extraído, no de la carne, de la esencia. Una cosa perturbadora era la ausencia total de lucha. Incluso cuando aparecieron cuerpos, raro, rarísimo, no había señales de resistencia, uñas limpias, sin moretones, como si hubieran aceptado su destino, como si algo los hubiera convencido con calma de que era inevitable. Tal vez una droga, tal vez una voz, o tal vez un idioma del miedo que ellos sabían hablar. Recordé algo, la familia hablaba poco, pero cuando hablaban, nadie lo olvidaba. Voces suaves, lentas, casi dulces, palabras que entraban como miel y después ardían por dentro. Había un patrón de horario, siempre entre las 3 y las 6 de la tarde, una hora muerta, ni sombra suficiente para asustar, ni oscuridad real para alertar. Era el momento del cuerpo débil, la mente errante, la luz engañosa. Todo parecía más ancho, más tranquilo. Era el instante perfecto para detener a quien aún quería avanzar. Todo en esa casa, en esa familia, había sido tallado para eso. No eran monstruos, no improvisaban, estudiaban, sabían y habían perfeccionado el arte de borrar a quien confiaba demasiado. Los objetos en torno a la casa eran comunes: cucharas, canastos, tablas, ollas, pero todos con marcas extrañas, cortes finos, marcas en círculos, rayas paralelas, como si se usaran para algo específico, algo repetido, algo casi sagrado. En una investigación encontraron un paño de lino doblado con esmero. Dentro, cabellos trenzados,
no como amuletos, como si estuvieran archivados. Cada mecha, un nudo, cada nudo, un significado. La policía lo ignoró. Superstición, dijeron. Pero yo supe. No era superstición. Era memoria. Era un registro. Era un menú. Algunas noches escuché cantos, muy suaves. Venían desde la dirección de la casa, pero no eran voces humanas. Había algo irregular en el ritmo, como si fueran niños imitando adultos. O al revés, sin letra, solo sonidos, una melodía que causaba náusea y al mismo tiempo atracción. Empecé a grabar, pero en las cintas, solo estática, ni una nota. Era como si solo existiera en el aire, solo para los que estaban lo bastante cerca, como un llamado o una advertencia. Después de esas noches, siempre había alguien menos en la aldea, siempre alguien que no volvía. Cuanto más observaba, más comprendía que no era hambre común. Era un proceso, una secuencia, desde el primer contacto hasta la última extracción. La carne era un medio, pero el verdadero alimento era otro. Era la entrega, la rendición, el miedo vuelto obediencia. Por eso no dejaban rastros violentos, porque lo que comían no era o que se ve, era o que sobra. E o que sobra, nunca volta. Tardé días en decidirme. Sabía que nadie había entrado en esa casa y regresado para contarlo, pero algo dentro de mí, una mezcla de miedo y obsesión, me empujaba como un río subterráneo. La última pista fue clara. Un mapa garabateado en el reverso de una libreta encontrada entre las cosas de un viajero desaparecido. Había una X marcada justo en el límite de la ladera. Esperé a la luna menguante. Quería entrar cuando la oscuridad fuera más espesa. Fui a pie, sin linterna, sin armas, solo con un cuaderno y un pedazo de pan seco en el bolsillo, como si eso pudiera protegerme. Crucé el portón. La madera no crujió, y el aire, dentro, era otro, más contenido, como si hasta el sonido estuviera retenido entre las hojas. La casa era más grande por dentro. El pórtico crujía sin eco. Empujé la puerta con la palma. No estaba cerrada. El olor a carne cocida seguía flotando, mezclado con algo metálico, húmedo. Una vela ardía al fondo de la sala, aunque no se veía a nadie. Y lo más perturbador, todo estaba limpio. No como un hogar, limpio en exceso, sin polvo, sin huellas, sin insectos, como si todo allí fuera higienizado, no por orden, sino por control. Había platos sobre la mesa, 4, 3 llenos, uno vacío, con marcas de uñas en el fondo. En el suelo, una cuchara caída. Era de plata. Tenía símbolos grabados. No los reconocí, pero la cuchara aún estaba tibia. Avancé por el pasillo. Las paredes no tenían cuadros, solo telas colgadas, bordados con espirales, ojos abiertos, formas repetidas. El suelo cedía un poco con cada paso, como si caminara sobre algo que respiraba. Entré en un cuarto a la izquierda. No era un dormitorio, o lo había sido alguna vez. En el suelo, un colchón rodeado de velas gastadas, y en el centro, un mechón de cabello atado con alambre de cobre. Encima, un plato. Dentro del plato, un dedo, cortado limpio, con un anillo de compromiso todavía puesto. Me acerqué. No estaba seco, ni olía a muerte. Estaba fresco. Y entonces lo escuché. Un susurro. No venía del cuarto. Venía desde dentro de la pared. Me giré lentamente. El susurro continuaba. No decía palabras. Era como si alguien masticara en silencio. Pegué la oreja a la madera. Un pulso. Un chasquido. Otro. Luego, silencio. Un silencio que hacía doler los oídos. Salí del cuarto. Al fondo del pasillo, una escalera descendía al sótano. Los escalones estaban cubiertos por una alfombra marrón, manchada en el centro. Empecé a bajar. Cada paso era más lento. El olor cambiaba. Se volvía ácido, más cerrado. Cuando toqué el suelo, lo supe. Ese aire no se movía desde hacía años. Pero algo seguía respirando. La luz venía de velas clavadas en las paredes, llamas débiles, suficiente para revelar lo que había allí. Estanterías, muchas, llenas de frascos, filas y filas de vidrio.
Y dentro, partes humanas, dientes, lenguas, piel doblada como pañuelos. Me acerqué a uno pequeño, contenía un ojo, azul, opaco, con el nervio aún adherido, pegado detrás un papel sellado con cera. «Todavía escucha», decía. Abrí otro frasco. Dentro, 2 dedos entrelazados con cinta negra. En el fondo, una nota. «El amor tarda más en pudrirse». Caí de rodillas, y allí, en ese suelo frío, comprendí. No era hambre, era culto, era colección. Al fondo del sótano había una puerta más baja, cerrada con 3 pestillos de hierro, 2 ya abiertos. El tercero, entreabierto. No necesité forzar, empujé. La madera raspó la piedra. Lo que vi dentro no era una habitación, era una cámara. Las paredes cubiertas de símbolos tallados, y en el centro, una silla hecha de huesos humanos atados con cuerda. Sobre ella, una túnica cosida con piel. A un lado, una vasija de piedra. Dentro, un líquido oscuro, denso, con un espejo flotando. Me acerqué, y el espejo mostró mi rostro. Pero no era yo. No tenía ojos, ni boca, solo piel. Cubrí mi cara, y sentí que el sudor en mis manos estaba helado. Arriba comenzaron los pasos, lentos, sin prisa, pero firmes. Cerré la puerta de la cámara. Me senté en el suelo conteniendo la respiración. Sentí el temblor del piso. Pasos, iban, volvían, como si buscaran. Me dije, «Sal, ya». Volví al sótano, pero la escalera era distinta, más larga, más oscura, como si se hubiera alargado. Subí rápido. Cada peldaño crujía más que el anterior. Al llegar al primer piso, la sala estaba vacía, pero los platos ya no estaban. La mesa ahora tenía un solo servicio: un plato, un vaso y un papel doblado. Sabíamos que vendrías. Corrí. Crucé la puerta. El aire afuera era más ligero, pero al mirar atrás, las vi, las niñas, paradas en el pórtico, en silencio, observando. No parpadeaban, pero sus ojos lloraban. No lágrimas, algo espeso, amarillento, como si estuvieran vaciándose. No se movieron, pero yo corrí como si el alma me ardiera. Sentía algo tirándome, no de las piernas, de la mente, como si parte de mí aún estuviera allá dentro. Al llegar al camino no oí más nada, ni pasos, ni voces, solo mi corazón. Me dejé caer y lloré, no de miedo, de luto, porque supe con cada fibra de mi cuerpo que algo de mí se había quedado allá, algo que no volvería. Desde entonces sueño con puertas, con espejos, con platos vacíos, sueño que me sirven y sonrío, y lo peor, despierto con hambre, una hambre que ningún alimento sacia, una hambre que tiene nombre, y ese nombre es de ellos. Fui a la policía, mostré los apuntes, hablé de los frascos, de los niños. Nadie me creyó, dijeron que era fiebre, delirio, pero yo lo vi. Esa casa existe, esa familia existe, siguen allí, siguen comiendo, esperando, y donde antes había puertas, ahora hay invitaciones. Ya no se ocultan, quieren ser encontrados, porque lo que más los alimenta no es la carne, es la curiosidad, es el paso adelante, es el visitante que no resiste y entra. Volví a León años después, no por valentía, por inquietud, como si una parte de mí nunca hubiera salido de allí. El pueblo parecía el mismo, calles angostas, rostros viejos, pero el aire era distinto, no más denso, más resignado. La gente miraba al suelo con más frecuencia, y cuando mencioné la casa en la ladera, nadie fingió no conocerla, solo apartaban la mirada. El silencio era otro, no era miedo, era agotamiento, el cansancio de luchar contra lo que nunca se deja vencer. Y allí entendí, nadie sabía con certeza cuántos habían desaparecido. Los nombres se confundían, las fechas también, las ausencias se habían vuelto costumbre. Intenté cruzar registros con los de pueblos vecinos, buscar patrones, conexiones, pero lo que encontré fue peor: huecos, páginas arrancadas, libros enteros mencionados en actas, pero inexistentes.
como si alguien hubiera limpiado el pasado con esponja áspera, y quien limpia así, no olvida, protege. ¿Pero a quién? ¿O a qué? Descubrí por accidente que una familia vinculada al clero había donado tierras en esa zona años atrás. El apellido, borrado, solo quedaba una letra, A, y un escudo, el mismo que vi bordado en el mantel el día que entré en la casa. Una boca abierta y una mano entrando en ella. Empecé a sospechar de algo más grande, no una familia, una línea, una cadena, algo que atravesaba siglos, no generaciones. Una tradición transmitida como receta, como rito, no solo de carne, de silencio, de desaparición. Pensé en todas las preguntas que nunca se hicieron, en los cuerpos que nadie buscó, en los casos que nadie quiso resolver, y dolía pensarlo. Quizás nadie quería que se resolviera. Tal vez para León, esas pérdidas eran parte del trato. Paz a cambio de sangre, quietud a cambio de cuerpos. Y entendí, esta historia nunca fue enterrada, porque nunca murió, solo cambió de forma, cambió de nombre. Corría el rumor de que la familia se había ido, que la casa estaba vacía, pero cuando pregunté quién los vio partir, nadie respondió. Nadie vio una carreta, ni maletas, ni despedidas, solo una impresión de que ya no estaban. Pero ¿cómo desaparece lo que nunca fue visto del todo? Fui hasta la propiedad. La maleza la cubría, pero la casa seguía en pie, intacta. La madera no se pudrió. Las ventanas aún estaban cerradas desde dentro. En el pórtico, huellas frescas. Y en la pared, un nuevo símbolo tallado. 3 círculos entrelazados con una línea al centro. Eso no era abandono, era vigilia, era permanencia, era advertencia. Me quedé ahí, horas, sin viento, sin ruido, solo esa sensación persistente de ser observado, no con rabia, ni amenaza, con reconocimiento, como si algo allí me recordara, como si supiera mi nombre, mi historia. Entonces me hice la pregunta que nunca me había permitido. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui el único que entró y salió? ¿Fue suerte? ¿O parte del plan? Ser visto, ser tocado, ser dejado vivo. Tal vez para contar, tal vez para atraer, porque toda historia contada produce eco, y todo eco regresa. Nunca volví a ver al anciano, ni a las niñas, ni a la mujer de la puerta, pero los reconozco en otras caras. En otras aldeas, vi un niño con la misma mirada, parado al borde de la carretera chupando una piedra. Vi una mujer de cabello blanco en la feria, acariciando manzanas como si buscara dentro de ellas. Vi un hombre con sombrero bajo, sentado en silencio en una plaza, con los dedos manchados de algo oscuro. Están por todas partes, no como fantasmas, como recordatorios, fragmentos de un culto sin templo, porque el cuerpo humano ya es templo suficiente. Años después recibí una carta, sin remitente, sin sello, solo mi nombre, escrito con letra perfecta. Dentro, una sola frase: aún estás con nosotros, y una cucharilla de plata, idéntica a la que vi caer al suelo aquella vez. La guardé, no por miedo, por certeza, la certeza de que esto no ha terminado, nunca terminó. El hambre de ellos es cíclica. Y a veces, lo que parece el final es solo fermento para el próximo plato. A veces, el que narra ya está siendo digerido. Intenté escribirlo todo, dejar registro. Pero cada vez que releo, las palabras cambian, frases desaparecen, como si algo se interpusiera, como si hubiera una resistencia invisible entre mi mente y el papel. Ya no sé qué recuerdo y qué fue sembrado. A veces me despierto de madrugada con la sensación de que me han cocinado algo. El olor viene antes del recuerdo, un caldo dulce, espeso. Mi estómago gruñe y por un instante siento gratitud, como si me hubieran alimentado. Tal vez lo hicieron, tal vez aún lo hacen. Me pregunto cuántas víctimas hubo, cuántos huesos duermen bajo esa casa, cuántos nombres fueron borrados, cambiados, suplantados. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿cuántas más vendrán?
Porque si ese hambre es antigua, también es paciente. Espera, elige, cultiva, y cuando encuentra el nombre correcto, sirve. El pueblo olvida, la policía archiva, y todo empieza otra vez, otra vez, otra vez, hasta que alguien vea y no mire hacia otro lado, o hasta que todos ya formen parte. ¿Y por qué esta historia aún nos eriza la piel? Porque no suena como leyenda, porque no parece invento, porque todos conocemos a alguien que desapareció sin dejar huella. Todos hemos sentido un lugar que observa, todos hemos oído un nombre que nadie se atreve a repetir, y todos alguna vez comimos algo cuyo sabor no logramos identificar. Tal vez por eso, tal vez porque, de alguna forma, ya la llevamos dentro, como un sabor que no se va, como una pregunta que no se responde, como un plato que siempre regresa a la mesa. Si esta historia te estremeció tanto como a mí, comenta desde dónde estás viendo. Deja tu like si pudiste sentir el olor de la casa y el silencio de la curva. Y comparte este video con alguien que necesita saber que no toda desaparición es un accidente.